enfoque semanal, un programa de Sintraen de Subdirectiva de la Ciudad de Pereira Comunicaciones con un recuento de las actividades que se realizan durante la semana. Para iniciar tenemos a Jairo Virgen, nuevo secretario de Prensa y Propaganda de la organización sindical, hablándonos un poco sobre lo que es el decreto 1174 y por qué es tan nocivo y perjudicial para los trabajadores de todo nuestro país. Así que, Jairo, lo dejamos con toda la información que tiene y el resumen de este importante balance que realiza sobre este decreto 1174. Cordial y fraternal saludos, compañeros y compañeras trabajadores. Mi nombre es John Jairo Salazar, asumiendo como directivo en las funciones de secretario de Comunicaciones. En esta oportunidad, en esta primera oportunidad, pues quiero compartir con ustedes un tema que es bastante importante y espinoso y que afecta directamente y gravemente los intereses de la clase trabajadora, de nosotros los trabajadores, de nosotros los empleados, como es el ya famoso y nombrado al decreto 1174, famoso y renombrado, pero que agresivamente, hecho por el gobierno a pupitrazo limpio, hecho de manera engañosa y tramposa, agazapado el gobierno en el actual estado de emergencia en el que se encuentra la nación. Y aprovechó el gobierno lo que no pudo hacer a través del Poder Legislativo, hacer por decreto en un paquetazo dos reformas lesivas, regresivas contra los trabajadores, que son reforma laboral y reforma pensional en un solo decreto. Quiero exponerles un poco a más detalle los principales puntos que toca esta reforma pensional y esta reforma laboral del decreto 1174. Generalmente esta reforma, este decreto nos quita muchos derechos. Por ejemplo, el derecho de la pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes. Afecta también, nos quita la estabilidad laboral. Ahí también se refleja como consecuencia de la implementación de este decreto la reducción grande de los ingresos y el deterioro de los salarios de los trabajadores. Y también afecta y atenta gravosamente contra el derecho a la libertad de asociación y de negociación colectiva. Como recién les dije, entonces, todas estas garantías, estas prestaciones sociales que están estatuidas dentro del Código Laboral, sumado al salario mínimo de supervivencia, son las que garantizan una vida digna, entre comillas, a los trabajadores, y ese se conforma como el piso social actual que tenemos en la actual legislación. En el decreto 1174 permite a los empleadores cambiar la modalidad de contratación. Puede ya ahora contratar a cualquier persona, sea calificada o no calificada, profesional o no profesional, por horas. Entonces, si una persona trabaja por horas, nunca en la vida va a poder cotizar los suficientes días y años para poderse pensionar. Pero en cambio, sí le van a robar su platica que mes a mes le descuentan para cotizar a los fondos de pensiones. De esa manera, trabajando por horas, tampoco entonces va a ganar el salario mínimo que garantiza la supervivencia de un ser humano. Bueno, y a continuación también estamos con Eisenhower Zapata, una persona importante en nuestro departamento de Risaralda, el cual ha estado en la mesa de víctimas, el cual trabaja arduamente con todas las personas que son
amenazadas, personas que defienden todo lo que tiene que ver con lo público. Nos habla un poco sobre qué ha pasado actualmente con los líderes sociales en nuestro país, teniendo en cuenta que esta semana fue asesinado un nuevo líder social, un nuevo líder comunal, el cual pertenecía a una vereda, era guardabosques y simplemente fue asesinado sin mediar palabras. Bueno, en primer lugar habíamos hecho una advertencia en la alerta temprana 018 y 041. Si bien es cierto fue emitida por la Defensoría del Pueblo, nosotros ayudamos en el proceso de investigación de ambas alertas tempranas. La alerta temprana habla de la expansión total de una banda como la Cordillera con otros bandos que hay en la zona como el Eje Cafetero y el Quindío y Caldas. Pero cuando nos toca ya a nosotros, y estamos hablando de un asesinato de un presidente de una junta de acción comunal que tenía ciertas amenazas por haber denunciado algo que tiene que ver con los tierreros y su función de guardabosques, pues nos alerta porque significa que la alerta temprana se había anticipado a lo que podía suceder. El asesinato del presidente de la Junta de la Vereda Sabanitas, en el caso de Jorge Quintero, es una advertencia precisamente la que se da para los demás presidentes de juntas comunales, pero de igual manera todos los demás líderes sociales y de derechos humanos que están en la ciudad. Desde hoy estamos inclusive en una campaña prácticamente para decirle al gobierno departamental y municipal que no escatimen los esfuerzos en investigar quién fue el autor material e intelectual de la muerte del presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Sabanitas, pero de igual manera en qué caso se encuentran los amenazados en el municipio de Dos Quebradas. Hasta este año ya hay 24 personas amenazadas, muchos ejercen algún liderazgo desde carácter social, carácter ambiental o carácter comunitario o desde juntas de acción comunal. Ese es el campanazo de alerta que tenemos y hay un movimiento prácticamente en toda la ciudad, tanto en las juntas comunales, para pedir el relevo de toda la Policía Nacional en el municipio de Dos Quebradas, porque lo que hemos visto es una inacción total para combatir la delincuencia y la criminalidad en esta ciudad. Eisenhower, en Pereira, en Dos Quebradas, se habla generalmente de una paz, de una tranquilidad, pero realmente en lo que ustedes están hablando es donde vemos que realmente no se siente esa protección de la policía. Uno de estos casos es también, por ejemplo, en el caso de las muertes por taser, que es un arma no letal y el mal uso que le han dado ha llevado a causas trágicas. Pues mire, si bien es cierto acá no hemos visto un uso excesivo de la fuerza, no significa que las armas no las tengan, las armas las tienen. Obviamente la reforma que vaya a haber en Bogotá es la misma que va a irradiar todo el país, pero es indiscutible que hay que no solamente desmilitarizar la policía, es que la policía ha tenido varias reformas, empezando porque trajeron una reforma traída de Chile, justo cuando esa reforma era precisamente la policía que venía del golpe militar de Augusto Pinochet. Entonces aquí, como teníamos conflicto armado, la policía se militarizó, cuando en realidad a la desmovilización de las FARC y el acuerdo entre las FARC y el Estado, lo que debió haberse hecho era una transformación de la policía hacia una policía enfocada en la seguridad ciudadana, en la seguridad pública, pero también en la convivencia con la gente, es decir, ganarse la comunidad, porque ese es el objeto de la policía, un cuerpo civil armado, pero precisamente dado a la comunidad, no un cuerpo civil militar que utiliza inclusive prácticas militares contra la propia población civil que se supone que debe proteger, y eso es el cuestionamiento que se le hace hoy a la policía. Eisenhower, desde Enfoque Semanal seguimos acompañando y velando por que se respeten los derechos del pueblo y estaremos atentos a este tipo de denuncias con usted. Sí, Enfoque Semanal pues obviamente ha estado muy solidarizado con nosotros. Esperamos que continúen así, sobre todo en esta red de medios que necesariamente nos obligan a tener una mayor responsabilidad con la gente, pero también el derecho a mantenerlos informados de todo lo que pasa en esta ciudad. Bueno, y ya para terminar también en este corto enfoque semanal, una nueva era de nuestro programa a cargo de John Jairo Virgen, con la compañía de nuestro editor Javier Ospina, nuestra compañera Estefanía, la cual está a cargo de las comunicaciones de nuestras redes sociales, de los correos electrónicos. Entonces, los dejamos con este nuevo minuto sindical a cargo de Juan Carlos Cardona, hablándonos un poco sobre este tema de las víctimas y lo que viene pasando en nuestro país. Saludo fraternal, compañeros y compañeras de Sintraendes y quienes ven el programa Enfoque Semanal. Este minuto pues, se va a referir al rechazo que desde Sintraendes como sector social y en apoyo a los sectores en conflicto, queremos brindarle la solidaridad a los líderes, lideresas, estudiantes y niños que han sido asesinados por el terrorismo de Estado, y
también pues a esos líderes de tierras que siguen siendo asesinados por aquellos que quieren callar las voces de quienes pretendemos defender el pueblo y sus derechos. Un rechazo tajante a esta práctica que es el deterioro y la fascistización de la sociedad, que permite y acepta que nos traten como enemigos internos a todos los que pensamos diferentes y creemos que entre nosotros, la clase, la misma clase, la propia clase, trabajadores, estudiantes, obreros, campesinos, indígenas y lógicamente los ciudadanos del común, tenemos la obligación de defender no solamente la vida, sino también el derecho a pensar diferente y a que no se nos cuestione, no se nos estigmatice y que además se nos permita expresarnos de forma diferente, con total garantía de nuestra seguridad. No es de más manifestar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que producto de la situación coyuntural que se vivió, donde la policía, abusando del poder, persiguió, asesinó y judicializó a estudiantes hace pocos días, y que ello obligó a que a través de una tutela, ¿cierto?, se pudiera hacer respetar el derecho a la movilización de protesta, derecho constitucional, derecho que está escrito, que está ratificado por tratados internacionales, pero que el Estado, el partido de gobierno y la derecha fascista y dañina de este país ha permitido y se quiere permitir cercenarnos. Desde Sintraéndes Pereira manifestamos nuestra voz de apoyo y solidaridad con los líderes, lideresas asesinados, perseguidos, con sus familias, y llamamos a los trabajadores, trabajadoras y a la comunidad en general a que salgamos a apoyar todo acto tendiente a defender la protesta y la movilización social y a rechazar todo acto que tienda a cercenarnos esa posibilidad. Es el momento de salir, de unirnos, es el momento de trabajar juntos por otra Colombia posible, por otra Colombia diferente, y bueno, desde Sintraéndes Pereira lo que aprenderemos es generar unidad, verdadera unidad de clase con coherencia, pensando como clase trabajadora, pensando como clase social que ha sido cercenada en sus derechos y aplastada por el modelo y por el neoliberalismo, y que lo que aprenderemos es salir adelante. Un llamado, un saludo fraternal a nuestros trabajadores para que nos preparemos a propósito de las negociaciones colectivas que se inician a partir del 31 de diciembre con la presentación de los pliegos, y que seguramente en el año 2021 iniciaremos una etapa de defensa de nuestros derechos, y ahí sí que requerimos unidad de clase y unidad de lucha. Saludo fraterno para todos y todas. Lo decimos hoy que es un homenaje a la lucha, a la trayectoria que tenemos como trabajadores en la defensa de los derechos. Entonces yo quiero hacer referencia a varias cosas. Como presidente del Sindicato Nacional de Empleados de la DIAN, Cinedian, subdirectiva del Eje Cafetero, para nosotros es muy triste ver cómo el gobierno está abandonando la infraestructura educativa, cómo está lesionando los intereses de nuestros estudiantes. Pocos nos pudimos educar, y más adelante va a ser mucho más difícil que las personas del común se puedan educar para tener un mejor futuro. Lo que quiere el presidente es unas personas y un pueblo ignorante, para que no piense, para que no genere controversia de todo lo que hacen mal hecho. Por eso hoy quiero decirles que estamos en contra de la alternancia y de la presencialidad de la educación en este momento de pandemia. Necesitamos que recapaciten en cuanto a ese punto. Nuestros niños no pueden ir a la escuela a contagiarse y a morir de COVID, porque sería una masacre mayor a la que están haciendo en este momento. También le decimos al gobierno nacional que estamos manifestándonos y salimos a las calles a decirle que no queremos que le regalen los 370 millones de dólares a Avianca, a las multinacionales que ni siquiera son colombianas,
que no tienen raíces en nuestro país, sino que simplemente por intereses personales está haciendo entrega de esta multimillonaria suma de dinero, mientras que va a la banca internacional a endeudarse para mejorar la infraestructura tecnológica de la DIAN, que para modernizar la DIAN se endeudan en 250 millones de dólares y a Bianca le está regalando 370. Entonces, si hay plata, ¿por qué se van a endeudar y dejar endeudado el país? Cuando ellos se vayan, dejan el país raspada la olla completamente, como se dice coloquialmente. Entonces, dinero sí hay. Lo que pasa es que se lo entregan a los que no deben. No se lo entregan a las personas necesitadas, a las personas del común, a los trabajadores ambulantes, a los vendedores de la calle, a los que necesitan realmente una renta básica para sobrevivir y no salir a exponerse ante esta situación de pandemia. Bueno, llegamos al final de Enfoque Semanal. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. También, si tienen alguna denuncia, algún comentario, trabajadores de las empresas de servicios públicos quieren participar de pronto colocando alguna queja, alguna denuncia con lo que viene sucediendo en las empresas de servicios públicos, lo pueden hacer acá en la caja de comentarios, o gente en general que vea nuestro programa también, si tiene alguna denuncia, nos escriben acá, nos comunicamos con ustedes y haremos el reportaje de lo que viene sucediendo. Nos vemos dentro de 8 días con más Enfoque Semanal.